Vamos a estar presentando en un primer momento, ¿sí? Dos cuestiones que queríamos enfatizar y que trabajamos mucho desde la Oficina de Violencia de Género. Y esto es el énfasis que ponemos en dos cuestiones, que es el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género. El enfoque de derechos humanos, lo que nosotros queríamos compartir y recalcar, que si bien nosotros trabajamos en el Poder Judicial y es como que sabemos que trabajamos con derechos, conocemos las leyes, las normas, los tratados, las convenciones, no pasa esto con otros organismos con los cuales interactuamos todo el tiempo, ¿sí? Entonces, queríamos traer y compartir con ustedes este enfoque que propone la Organización de las Naciones Unidas. Y esto es que a nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas recomienda, ¿sí?, no ya el énfasis en las necesidades, sino en la vulneración de derechos. Y si bien, recalco, estamos en el Poder Judicial donde trabajamos todo el tiempo con las leyes, con la vulneración de las leyes, con los grupos vulnerados, la ONU ha recalcado que todos los organismos del Estado tengan como enfoque los derechos humanos. ¿Por qué? Porque si el enfoque lo ponemos en las necesidades, sabemos que el incumplimiento genera insatisfacción, ¿sí? Entonces las políticas generalmente públicas hacen un diagnóstico de la situación, cuáles son las necesidades insatisfechas, vulneradas, desconociendo o dejando de lado muchas veces los derechos y la vulneración. ¿Y por qué se recalca este cambio o este giro en el enfoque? ¿Por qué la ONU hace énfasis? Justamente porque si nosotros hacemos énfasis en los derechos, ¿sí?, tenemos normas y tratados que ante el incumplimiento nos damos cuenta o percibimos o podemos encuadrarlos como violación a esos derechos humanos y se pueden generar reclamos, ¿sí?, para pedir la reparación. Entonces, si bien nosotros en el Poder Judicial sabemos que el enfoque es desde los derechos humanos, traer a colación o remarcarles de que la ONU está recomendando que este enfoque esté presente en todo el diseño de las políticas públicas de los estados. Justamente, ¿por qué? Porque este enfoque, sí, da principios, estándares, por los cuales los diferentes países pueden aplicarlo según las cuestiones regionales, ¿no? Son estándares que son aplicables a los sistemas internos de cada país. Por otra parte, alienta y promueve a considerar a las personas como sujetos de derechos, como titulares de derechos, ¿sí?, para que los puedan reclamar, pero también en la capacitación de operadores del Estado, ¿sí?, entre ellos el Poder Judicial, para poder garantizar el acceso a justicia. Justamente lo que planteaba recién es retomado en Argentina por Alfredo Carballeda, que es un trabajador social que acaba de publicar un libro donde va explicando, digamos, la importancia de este enfoque de derechos en el diseño de políticas públicas, entre las cuales nos atañe a nosotros, que es la política judicial. ¿Para qué? Justamente para lograr y efectivizar el acceso a justicia, una noción que todo el tiempo repetimos, conocemos, pero no por ello reflexionamos sobre el contenido o la profundidad que tiene esta noción, y que comprende no solo a los procedimientos que se tramitan en el Poder Judicial, sino en todos aquellos procedimientos, ¿sí?, donde se están vulnerando derechos. En aquellos órganos administrativos, tales también como Salud, CONAF, pero también la parte privada, ¿sí? Y acá volvemos a este enfoque que está remarcando la ONU, no solo al Poder Judicial, sino a todos los organismos con los cuales trabajamos intra y extrajudicialmente. Estamos en permanente contacto con otros organismos, muchos de los cuales a veces desconocen
los tratados, las convenciones por las cuales nuestro Estado y nosotros como parte del Estado hemos asumido el compromiso para que se efective el acceso a justicia. Diana Mafía plantea, y esto lo vamos a trabajar rápidamente, les va a quedar el material, diferentes barreras, ¿sí?, que vulneran los derechos y el reclamo de esos derechos. Por un lado, barreras epistémicas, cuando desconocemos cuáles son nuestros derechos, nos pasa en la vida cotidiana, muchas veces desconocemos en algunos derechos del consumidor, ¿no es cierto?, etcétera, algunas cuestiones que tenemos que asesorarnos con gente especialista para poder reclamarlos. Pero también Diana Mafía plantea que esto está atado a una cuestión subjetiva, donde muchas veces las personas no sienten que los puedan reclamar, ¿sí?, los conocen, pero dicen, y esto lo escuchamos muchas veces, no quiero hacer lío, no quiero hacer una denuncia, yo quiero ver si la arreglo por las buenas, como que concurrir al Poder Judicial o a un organismo a reclamar los derechos es molestar, hacer lío, no arreglarlo por las buenas. Muchas veces en los juzgados o en los organismos públicos, cuando intervenimos en violencia, cuando se acerca el denunciado nos dice, bueno, pero si me hicieron una exclusión y yo pensaba que la justicia estaba para unir a las familias, ¿no? Este imaginario que hay respecto al Poder Judicial y las respuestas que damos, que no son siempre son las esperadas por la gente, pero sí muchas veces las adecuadas. Entonces, muchas veces nos enfrentamos a que las personas, y ahora a través de los medios, sí circula mucha información, sobre todo, por ejemplo, en violencia con la denuncia de Telma Fardín el año pasado. Entonces, hay información, pero muchas veces la gente no siente que los pueda reclamar, que merece reclamarlos o quiere ver si encuentra otra solución por otra vía. Por otro lado, también muchas veces hay una barrera formal, como hoy en día que estamos a la espera de la reglamentación 26485, donde muchas veces eso traba, ¿sí?, el acceso a justicia en ese tipo de reclamos. Otra barrera que nos encontramos cotidianamente es una barrera política, porque nos enfrentamos a que sabemos lo que se necesita, pero hay veces que no está la decisión política institucional de dotar de recursos, de dotar de capacitación, de dotar de aquello que se necesita para dar una respuesta al reclamo. También hay una barrera jurídica, y esto es en tanto de que tiene que haber lugares accesibles, ¿sí? Ustedes piensen que nuestro Poder Judicial tiene una característica muy importante y es la distribución territorial de nuestras instituciones. No todas las provincias tienen, por ejemplo, 50 juzgados de paz, más de 50 distribuidos en la provincia. Eso hace de que el justiciable, la persona que necesita, pueda acercarse, orientarse y después ver por qué vía realiza el reclamo. Por otra parte, también hay barreras económicas, ¿sí? Las personas que necesitan trasladarse, que necesitan viajar, que no cuentan con dinero. Pensemos en la gente que vive en zonas rurales, donde muchas veces la economía depende de toda la familia, las mujeres trabajan, viajar conlleva dejar a los niños o transportarse con los chicos, con las chicas, bueno, toda una serie de cuestiones, no poder afrontar los gastos, muchas veces para una consulta con un abogado, con una abogada. Todo esto hace a que el problema se dimensione más aún porque se enfrentan a todas estas dificultades. Estas cuestiones que decía recién, más que nada geográficas, ¿no?, de traslado, y también barreras culturales en cuanto a que muchas veces quienes trabajamos en estos problemas, en estas consultas, en estas necesidades, estamos atravesados y atravesadas por mitos, por prejuicios, ¿sí? Y en la cual estamos operando y en vez de solucionar, trabamos más el problema y podemos llegar a revictimizar, a producir una violencia institucional.
Este enfoque de derechos, ¿sí?, de derechos humanos, la ONU plantea que requiere, ¿sí?, del análisis de las normas de género, de las diferentes formas de discriminación que existen y de los desequilibrios de poder. Y justamente el poder es una categoría fundamental a tener presente en las relaciones de género, en las cuestiones de discriminación, porque claramente se presenta una asimetría. Y en este sentido, la perspectiva de género, que ya vamos a ver un poquito cómo se construyó estas lecturas, posibilitan revisar, develar, reclamar las diferentes oportunidades que tenemos las mujeres, las personas trans, travestis, transexuales, intersex y también los varones, ¿sí? Pensemos en los estudios que en los últimos años también han surgido sobre las nuevas masculinidades, los mandatos patriarcales que afectan no solo a mujeres, personas trans, travestis, transexuales, intersex, sino también a los varones. Por supuesto que en menor proporción que a la mujer, ¿no? Porque en estas situaciones de violencia, sobre todo la simetría se da del varón hacia la mujer y hacia otras personas que ya vamos a estar viendo, pero también la cultura patriarcal afecta a los varones, a su socialización, a su educación, ¿sí? Impregnando con conductas machistas, ¿no? Ya lo vamos a estar viendo. También la perspectiva de género posibilita comprender y explicar esto que decíamos recién, los diferentes papeles culturales que se nos asigna a las mujeres y a los varones. Y en esto ha habido muchos avances en cuanto, bueno, Lagarde dice, la mujer sincrética, todos los mandatos que tradicionalmente hemos recibido de, bueno, por ejemplo, conseguir un novio, casarte con el novio, tener hijos con ese esposo, que te dure el marido, ¿no? Esto que circula como mandato todo el tiempo y los mandatos también de hacia los varones, de ser los ganadores, ¿no es cierto? De, bueno, diferentes cuestiones que ya se han visto y lo hemos trabajado en diferentes cursos, pero justamente la perspectiva de género permite visibilizar esos roles, ¿sí?, que se nos asignan culturalmente y también analizar las inequidades y cómo afecta estas culturas patriarcales, asimétricas, de violencia, sobre todo a los grupos vulnerables, a mujeres, a niños, a niñas y a personas trans. Simone de Beauvoir fue una filósofa francesa muy interesante. Hay muchas investigaciones y producción respecto al tema de género, pero trajimos 3 mujeres muy interesantes. Y Simone, cuando cumplió 41 años, escuchando a sus amistades y conversando, se preguntó, bueno, ¿qué es ser mujer? Dijo, cumplo 41 años, ¿qué es esto de ser mujer? ¿Qué es ser mujer, no? En el debate de la época. Entonces empieza a realizar investigaciones en filosofía, en biología, en diferentes disciplinas para ver qué es esto de ser mujer. Generalmente cuando estudiamos un tema es porque algo nos preocupa, queremos saber, nos da curiosidad, queremos ir más allá. Entonces dice que ella cuando cumplió 41 años se preguntó qué es ser mujer. Y a partir de sus investigaciones llega a una afirmación muy importante y que es como la frase característica de Simone de Beauvoir, y es que dice que mujer no se nace, sino que se llega a serlo. Entonces, despega de lo biológico, ¿sí?, a la mujer y analiza los mandatos, no lo dice en forma patriarcal, pero analiza, digamos, el lugar de la mujer con respecto al hombre, ¿no? Entonces, en su libro, que se llama El segundo sexo, dice, la mujer siempre será la otra. La mujer siempre en relación con el varón va a ser la otra, ¿sí? Y la mujer va a tener
un segundo plano. El modelo va a ser el hombre, ¿sí? Entonces, en este libro, con el segundo sexo, ella apunta a remarcar, a despegar, digamos, de lo biológico, la condición de mujer, a analizar las cuestiones culturales y a decir que el hombre es el centro y el parámetro por el cual se comparan todas las otras cuestiones, sobre todo a la mujer, ¿sí? Entonces dice, nunca va a tener un reconocimiento, sino que el hombre no la va a reconocer como la otra, ni como sujeto, sino que espera que esa mujer se ubique en el plano de lo que él proyecta como su deseo, ¿sí? Entonces, esto fue un quiebre para la época, y si bien había ya militancia del feminismo, ella no lo escribe a este libro para las militantes feministas, pero cuando lo escribe, en Francia pasa un poco desapercibido, porque ella aparte era novelista, escritora, ensayista, y tiene mucho éxito en Estados Unidos, y en una semana se venden 2 millones de copias de su libro. Entonces el impacto que genera sobre todo en el feminismo es justamente porque ella despega, ¿sí?, a la mujer de lo biológico, dice que se construye, que no se nace mujer, que se llega a serlo, y ella construye el concepto que es de la heterodesignación. Esto que yo les decía, y es que la mujer debe ser en esa época ubicada en el marco de la proyección de los deseos del hombre. ¿Me van siguiendo? Bueno, trato son, digamos, teorías complejas, pero uno trata de comentarla, digamos, en cuanto a también cómo ellas fueron interesándose en estos temas e investigando. Fue tan fuerte esta idea que sobre todo en ella era francesa, recuerden, toman en Estados Unidos, de que después el feminismo con esta idea va a tomar y va a construir la categoría de androcentrismo, o sea, andros-hombre-centrismo. El hombre es el parámetro, ¿sí?, sobre el cual se compara y se ubica a la mujer. Por eso ella habla de el segundo sexo y que siempre vamos a ser las otras. Kate Millett, que es una filósofa de Estados Unidos, si ustedes investigan un poquitito van a ver que tuvo una historia de vida muy interesante, fue muy revolucionaria en su época, se dedicó al cine también, aparte de ser filósofa, y ella militó dentro de lo que es el feminismo radical. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque ese grupo de feministas lo que quería averiguar era la razón por la cual había una dominación masculina, la razón radical, profunda, por la cual existía, sí, la dominación del hombre. Y ella avanza ya tomando otras cuestiones y plantea ya de que las desigualdades que existen, ¿sí?, en el patriarcado, toma el patriarcado como un sistema de dominación, todas las otras desigualdades que se suceden en el marco del patriarcado van a tener que ver con las desigualdades de género, ¿sí? Enfatiza a la cuestión de género. Ella dice, todas las desigualdades, inequidades que ocurren en el sistema patriarcal, ya sea de raza y de clase, ella alcanza a hablar de esto, se van a anclar en desigualdades de género, en la simetría de la relación del hombre, y piensen que siempre están hablando en comparación con la mujer, ¿sí? En Simón se preguntaba qué es ser mujer. Kate Millett ya avanza y dice, bueno, a ver, quiero saber cuál es la razón fundamental por la cual existen estas inequidades. Bueno, la razón son las desigualdades de género. Esa es la base del patriarcado. Y ella también dice una frase que fue muy famosa planteando de que lo personal es político, o sea, nuestro cuerpo, toma la categoría del cuerpo también como una categoría política, sexual, histórica, y plantea que no hay que ver solamente las
relaciones sociales, de texto y de contexto, sino también nuestra relación con nuestro propio cuerpo, que para la época fue como muy fuerte, digamos, esta idea de el cuerpo, de la sexualidad. Incluso su libro se llamó Los sexuales políticos, ¿sí? Entonces, todos estos avances y estas teorizaciones, sobre todo del campo de la filosofía, hace que estos continentes vayan hablando y debatiendo, y si bien estas cuestiones iban avanzando en la parte académica, el feminismo las iba tomando para explicar y para hacer sus reclamos. ¿Ves? Había debates que no vamos a traer ahora de categorías, de tipos de feminismo, pero bueno, queremos enfatizar a los aportes de estas filósofas. Judith Butler que todavía vive y estuvo en Argentina la semana pasada y dejó un mensaje para los varones que estoy viendo que acá están presentes, así que le vamos a dejar el mensaje de Judith Butler. Judith es estadounidense también. Judith avanzó muchísimo. Es la filósofa más famosa, ¿sí? Muchas autoras que incluso han venido acá al Poder Judicial, como Rita Segato, como Femenías, plantean de que Simone de Beauvoir fue la madre de todas estas filósofas feministas. Pero ¿qué hace Judith Butler? Vuelve a Simone de Beauvoir y se pelea con Simone de Beauvoir. Entonces, ¿qué dice? Bueno, a ver, Simone de Beauvoir se quedó corta con la explicación. Ya Simone falleció, no puede contestarle a Judith Butler. Pero retoma los avances de Simone de Beauvoir y profundiza estas categorías, estas explicaciones, planteando estas cuestiones de género, pero también agregando una teoría que se llama de la performatividad o teoría queer. ¿Y ella qué va a decir? Bueno, a ver, esta cultura patriarcal, este modelo patriarcal, donde el modelo es el varón, pero no cualquier varón, el varón blanco, heterosexual, propietario, de raza blanca, es el modelo, ¿sí?, de varón, el varón negro, pobre, esclavo, que en esta época, bueno, entre comillas no es el modelo. Entonces dice, el modelo que impera en la cultura patriarcal es el modelo heterosexual. Todo lo que se corra de ese modelo, acuérdense que la filósofa anterior había dicho que éramos la otra y el segundo sexo, va a decir, todo lo que se corra de este modelo patriarcal va a ser lo abyecto, ¿sí? Lo que se sale de ese parámetro y trae, digamos, los debates, el interés en la filosofía para explicar también la situación de las personas travestis, trans, ¿sí?, intersex, que si bien había habido algunos avances, Judith Butler los pone en la mesa y empieza a decir, bueno, no es solo la mujer, sino todo lo que se corra, hasta las personas con discapacidad, que se corran, esos cuerpos que se corran de este modelo, van a ser lo abyecto. Es más, su teoría se llama queer, que significa raro o rarito. Esto, lo raro, lo rarito que sale por fuera de este modelo, va a ser lo abyecto, ¿no? Entonces, lo que ella plantea es que la categoría género justamente sirve para analizar esta simetría de poder, esto que se corre del modelo patriarcal y que ella lo llama abyecto. Estuvo en Buenos Aires la semana pasada, dio una conferencia en la Universidad 3 de febrero y le dejó un mensaje a los hombres. Así que se los vamos a contar, se ríen acá, se sonríen, pero les pidió una cosa en realidad. Dice, rompan el pacto de hermandad día a día, tengan el coraje de enfrentarse y quejarse cuando otro hombre comete un acto de violencia contra mujeres y trans. Y
yo pensaba mientras leía, ¿no? Por ahí estos grupos de WhatsApp que tenemos, y acá nuestra compañera Virginia Bravo con otros profesores hicieron una investigación sobre chistes sexistas, cómo se instala, cómo circula, qué efecto produce, todos estos mensajes que recibimos todo el tiempo a través de los medios de comunicación, de las canciones, de los chistes, que, bueno, nosotros, por ejemplo, en el marco de esa investigación estuvimos colaborando y hacíamos talleres de chistes sexistas. Entonces, cuando juntábamos los grupos, que eran grupos pequeños, les llevábamos chistes. Yo los iba a traer, pero al final no los puse. Entonces, por ejemplo, chistes y videitos. Entonces, por ejemplo, había un chiste que estaban los dos, un varón y una mujer, el modelo heterosexual patriarcal, casándose, y en la suela del varón, que se le veía así, se decía auxilio, ¿sí? Que al momento de casarse estaba pidiendo auxilio. Después otro videíto donde aparece el auto y viene atrás un patrullero, ¿sí? Y viene gritando alguien en el baúl, para el patrullero, para el auto, abren el baúl y es como una suegra, una señora mayor gritando y sale muy, muy enojada. Entonces, hasta el policía la mete adentro del baúl, digamos, por molesta, por gritona, por histérica, ¿no? Todas estas cuestiones que nos asocian a las mujeres. Bueno, nosotros que conocíamos los chistes, la investigación justamente era ver, digamos, la función de los chistes, los efectos, etcétera. El primer chiste se reían, porque eran grupos mezclados, ¿no es cierto?, varones y mujeres. El primer chiste se reían. El segundo chiste también, el tercero se enojaban, sobre todo las chicas, ¿sí? Y bueno, y después comentábamos los chistes que circulan, los mensajes, qué pasa cuando llega, quién se ríe, quién no se ríe. ¿Por qué? Porque está instalado que nos riamos del chiste, cuando en realidad tiene un mensaje de dominación, un mensaje sexista, que se reproduce y que se justifica o naturaliza por ser gracioso, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, eso fue muy interesante de compartir y de ver, sobre todo en las nuevas juventudes, digamos, estos efectos, y también en nosotros y en nosotras mismas. Muy bien, para avanzar, cuando trabajamos el tema de las violencias, todas estas nociones son fundamentales: el acceso a justicia, el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género, y esta categoría que Rita Segato propone y que dice que es violencia expresiva. ¿Por qué? Ella hizo una investigación en Juárez, México, es una antropóloga argentina, en donde hizo una investigación y dice, bueno, que es los femicidios de Juárez, México, ¿sí? Y ella que plantea que hay una pedagogía de la crueldad y que los cuerpos, vamos atando, género, cuerpos, lo político, ¿sí? Los cuerpos de lo abyecto de estas niñas, niños, mujeres, personas trans, travestis, dice, es el soporte privilegiado para la escritura de estas violencias. ¿Por qué? Porque estas mafias, ¿sí?, que hacen es inscribir en estos cuerpos las violencias a tal nivel de escala que dan un mensaje de impunidad. ¿Se acuerdan el caso, bueno, la situación de los femicidios en los campos algodoneros de Juárez? Que aparecieron cuerpos, que eso trascendía a nivel internacional por la sanción. Pero justamente, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es de impunidad, ¿sí? Entonces el mensaje, dice Rita Segato, va a ser hacia abajo, hacia los niños, las niñas, las personas trans, travestis, las mujeres, las personas con discapacidad, el negro, la negra, ¿no es cierto? Porque cuestiones etarias, étnicas también se atraviesan. Y también hacia los costados, hacia la patria, hacia los otros varones. Yo hago esto y no pasa nada. Es un mensaje de impunidad. Entonces,
lo que ella plantea, que estos tipos de violencia son violencias expresivas y que no se inscriben en cualquier cuerpo, se inscriben en el cuerpo de las mujeres, de estas niñas, de estos niños, de estos jóvenes, de personas con discapacidad, que son trans, que son travestis. Y esta es una noción fundamental a tener en cuenta, porque si sabemos que hay una intencionalidad política, ¿sí?, de inscribir estas violencias y describirlas en estos cuerpos, nosotros vamos a tener otra lectura de las situaciones. Muy bien, esta cultura patriarcal nos atraviesa todo el tiempo a través de mitos, lo deben haber escuchado muchas veces, los mitos que circulan, pero sí queríamos enfatizar que estos mitos, que nosotros muchas veces repetimos también, son creencias erróneas que las elevamos a rango de verdad, ¿sí? Y estos mitos son peligrosos, porque son mitos patriarcales que justifican la violencia, que culpan a la víctima, que la hacen sospechosa muchas veces, qué hacía esa hora, qué se puso, con quién habló, ¿sí? Que neutralizan la violencia y que la hacen cómplice, porque al final la víctima, si cuenta, ¿por qué cuenta ahora y no cuenta antes? No contó antes, hace 20 años que está en pareja y recién ahora cuenta. ¿Por qué cuenta? ¿Tendrá otro? ¿O se querrá quedar con algo? ¿O ¿se entiende? Estos son los mitos que circulan, y si no denuncia, ¿por qué no denuncia? Porque le gusta, porque es masoquista, porque, bueno, todos estos mitos que circulan respecto a estas situaciones. Son binarios porque generalmente la explicación dice, bueno, son malas, son buenas, son culpables, son víctimas, son inocentes, son sanas, enfermas, están locas, no lo están. Siempre apuntamos a la víctima y a disculpar a quien ejerce violencia, porque si está enfermo, si está estresado, si es una persona alcohólica, etcétera. O sea, todos estos mitos circulan y se justifican las conductas de violencia. Y también son graves porque son maniqueístas, porque conllevan una carga de valor. Estamos juzgando, ¿sí?, no estamos explicando o comprendiendo. Y los mitos, yo siempre digo, gozan de buena salud, lamentablemente, porque todo el tiempo tenemos que desandarlos, todo el tiempo los tenemos que dejar visibles y todo el tiempo también tenemos que compartir, digamos, estas explicaciones con las víctimas de violencia para que también los vayan desconstruyendo. Ya para cerrar esta parte, justamente el Poder Judicial, en el marco de los tratados internacionales, de las normas, las cuales nuestro Estado argentino, ¿sí?, suscribió, decidió con anterioridad al año 2014, en acuerdos de instalar, de propiciar en el Poder Judicial un centro judicial de género que lleva el nombre de la doctora Carmen Argibay, en honor a esta gran jurista de reconocimiento internacional que luchó mucho por los derechos de las mujeres, aplicando o replicando un modelo de la Corte Suprema, y es que tiene dos oficinas, que es la Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia de Género. Nuestro Poder Judicial atinadamente le puso Oficina de Violencia de Género, justamente atendiendo esta perspectiva de género, ya que las oficinas de la Corte Suprema y la de otras provincias se llaman oficinas de violencia doméstica. Así que bueno, nuestro Poder Judicial se caracteriza por haberle puesto otro nombre, ¿sí?, para nosotras acertadamente, que es Oficina de Violencia de Género. La Oficina de Violencia de Género trabaja al interior del Poder Judicial y mucho con organismos extrajudiciales, mucho. Tenemos vinculación todo el tiempo con los ministerios, con la policía, con el Consejo de Educación, etcétera. O sea, hay un trabajo constante que el Poder Judicial
viabiliza y lo realiza a través de la Oficina de Violencia de Género. Este Centro Judicial de Género fue creado en el año 2014, funciona con estas dos oficinas desde ese año. La Oficina de Violencia de Género, a partir del año 2016, comienza a tener un organismo en su órbita, que es el REJUCAP, que es el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia. Esto era una materia pendiente en cuanto a que no había estadística respecto a los expedientes, a las causas, a los antecedentes. Después el equipo de REJUCAP lo va a estar desarrollando y se impulsa a partir de esta propuesta y de un diagnóstico que se realizó con las dos oficinas a partir del año 2014, y a partir del año 2016 comienza este organismo. Y a partir del año 2018, de julio, también tiene a su cargo la coordinación de equipos técnicos de toda la provincia. Así que bueno, vemos con alegría que el Poder Judicial trabaja en pos de estas políticas de género, con esta perspectiva de enfoque de derechos humanos, de perspectiva de género, justamente para garantizar el acceso a justicia. Así que, digamos, esto queríamos remarcar cuáles eran los nortes, los paradigmas en los cuales, sobre todo desde la Oficina de Violencia de Género, se está trabajando, y un poquitito desandar, queda Power a disposición de ustedes, donde también se cita la bibliografía, donde está el correo electrónico, nuestro teléfono, para seguir en contacto y seguir intercambiando lo que ustedes, a partir de lo que ustedes necesitan. No sé si hay alguna pregunta o las podemos dejar para el final. ¿Quieren hacer alguna pregunta? La gente del interior no podemos recibir. ¿Sí? Bueno, me informan que a través del chat grupal ¿hay alguna consulta, Paula? Por ahora no. Bueno, entonces pasa el equipo de REJUCAP, de la Oficina de Violencia de Género, y quedamos en contacto. Bueno, muchas gracias.